Y van a poner mucha atención a la palabra que hoy Dios les manda a través de este servidor. Nuestro tema de reflexión se llama unidad y acompañamiento. Tengo como hora de inicio las 2:12. O sea que por ahí a las 3 pasaditas vamos a terminar, con la ayuda de Dios. Mis hermanos, para hablarles de la unidad, de la necesidad de la unidad en la Iglesia Católica, en la diócesis de cada uno de nosotros, la unidad en la renovación carismática, la unidad en los servidores del Señor, en ustedes los líderes servidores. Para hablarles de la unidad voy a contarles una anécdota. Y esa anécdota va a ser la clave para esta enseñanza. Una vez, un domingo, tocaba el evangelio de la puerta amplia de la perdición y la puerta angosta de la salvación. Todos recuerdan ese evangelio, ¿sí o no? Jesús dice que la puerta de la salvación es angosta. Por ahí entran pocos, los que se esfuerzan. Y la puerta de la perdición es amplia. Por ahí cabe todo el mundo, es muy fácil perderse. Y entonces yo preparé mi predicación de ese domingo, como siempre lo hago, con entusiasmo, con amor a la palabra, con deseo de dar un buen mensaje en nombre de Dios, y preparé mi predicación. Y llegó la hora de la misa del domingo y prediqué. Y yo predicaba con énfasis, con entusiasmo, con emoción, con gritos para arriba y para abajo, que la puerta angosta de la salvación es angosta por esto y por lo otro. Y yo predicaba, y había un niñito en la primera banca, como de 5 o 6 años, que me miraba así, y no espabilaba, y la boca abierta. Y yo lo miraba y decía, para mi orgullo, para mi orgullo, yo decía, qué bella debe estar mi predicación, que hasta tengo embelesado un niño. Ni respira, ni espabila, ni cierra la boca. Y yo lo miraba y más me emocionaba y decía, y la puerta amplia de la perdición es amplia por esto y aquello, pero la puerta angosta y la puerta angosta, y yo hablaba y hablaba, y ese niño, bueno, imagínense el impacto. Cuando terminó la misa y todo el mundo se va para la puerta, ya para la calle, la vanidad y el orgullo me movió a buscar al niño. Y vi que estaba saliendo con su familia y me fui tras él con mis ornamentos y lo jalé. ¡Hey, chamaco! Así dicen en México. ¡Chamaco! ¿Te gustó mucho mi predicación sobre la puerta angosta de la salvación? ¿Le entendiste? Y el niño me miró sorprendido y me preguntó, tuteándome, oye padre, ¿y qué significa angosta? Tiró mi orgullo por el piso. Yo pensé que era que me estaba entendiendo y lo tenía concentrado y embelesado. Y me pregunta que qué significa angosta. Pues me desinflé. Y entonces le di un coco así de cariño. Y chamaco, angosta significa una puerta chiquita como tú, así como estás tú. Lo vi chiquito, chiquita significa. Ah, ya. Yo, como para no perder el impulso de haber ido a buscarlo, le pregunté, ¿y tú sí crees que vas a pasar por esa puerta angosta de la salvación? Y me miró de arriba abajo así. Me escaneó, como dicen los jóvenes.
y me dijo, oye padre, tuteándome, yo creo que yo sí, pero tú no. No. Pues le di otro coco ya de más cariño. Chamaco tremendo. ¿Y tú por qué sí, yo no? Y mire lo que me respondió el niño. Para mí fue la palabra de Dios, la palabra que Dios me mandó a mí, predicador orgulloso, que estaba vanidoso, gozándose con su predicación, y que creía que era lo mejor, que había predicado lo mejor, y Dios me mandó una palabra con ese niño que fue una cachetadita, con guante blanco, para el padre Carlos. Cuando yo le pregunté, chamaco tremendo, ¿y tú por qué sí vas a pasar por esa puerta angosta y yo no? Miren lo que el niño respondió. El niño dijo, pues padre, porque tú estás diciendo que la puerta es chiquita. Si es chiquita, pues solo cabe uno, y que sea chiquito como yo. A ver, hermano, guarden esas dos palabras. Guarden esas dos palabras. La puerta es angosta porque solo cabe uno, y que sea chiquito como yo. Esa palabra me hizo reflexionar lo siguiente. ¿Saben por qué la puerta de la salvación es angosta? Porque solo cabe uno. En ese momento el Señor me inspiró, me iluminó, me hizo ver que por eso Él quiere que todos seamos uno. Unidad, unidad, unidad. Por eso Jesús en el capítulo 17 de San Juan, cuando ora por sus discípulos, que son sus servidores, los que Él manda a trabajar a su viña, cuando ora por ellos en Juan 17 le dice al Padre así, Padre, haz que ellos, mis discípulos, sean uno, como tú y yo somos uno. Entre el Padre y el Hijo hay una unidad total. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Hay una unidad total entre el Padre y el Hijo. Y Jesús le ora a Dios Padre por sus discípulos, nosotros, los que estaban en ese momento y los que íbamos a venir después. Y la oración de Jesús es en estos términos, Juan 17. Padre, haz que ellos sean uno. Padre, tan diferentes que son Pedro de Santiago, Pedro y Santiago tan diferente de Marcos, Pedro, Santiago y Marcos tan diferentes de Juan. Haz que ellos tan diferentes sean uno, como tú y yo somos uno. Yo ya entendí por qué Jesús quiere que los servidores suyos, sus discípulos, seamos uno, para que quepamos por la puerta angosta de la salvación. Como diciéndonos, ustedes no se van a salvar divididos. Ustedes se van a salvar como un solo cuerpo, unidos en un solo cuerpo, como un solo equipo. Si van a estar unidos, van a entrar por la puerta estrecha de la salvación. Divididos no caben porque la puerta es chiquita, dijo el niño. Y por ahí solo cabe uno. Y entendí también por qué el Señor dice que Él quiere que los esposos sean uno. Ya no son dos, sino una sola carne. Unidad. Porque los esposos no se van a separar divididos, no se van a salvar divididos, separados. Se van a salvar si están unidos, si viven unidos, si viven la unidad. Porque ya no son dos, sino uno. Dios quiere que los esposos sean uno, vivan en unidad, en comunión el uno con el otro, para
que se salven, para que puedan entrar por la puerta angosta de la salvación, porque por esa puerta, dijo el niño, solo cabe uno, y que sea chiquito. Y ya entendí también, porque el Señor dice que lo que Él quiere es que haya un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor. Entonces ustedes lo recuerdan ustedes, ¿sí o no? Un solo rebaño, dice Jesús. Él quiere un solo rebaño. No varios rebaños, sino ovejas disgregadas, unas por acá, otras por allá y otros para más allá. Quiere un solo rebaño donde todas sus ovejas estén unidas, reunidas, bajo la voz y el mandato de un solo pastor. Dios quiere que la renovación carismática sea un solo rebaño, esté unida, no dividida. ¿Y para qué nos quiere unidos? Para que podamos pasar por la puerta estrecha de la salvación, la puerta angosta. Por ahí solo cabe uno. Y por ejemplo, yo ya entendí por qué el Señor quiere que ya no haya judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre ni mujer, que eso no sea lo que nos divida, porque ya todos somos uno en Cristo. Él es el que ha roto el muro que nos separaba, dice San Pablo. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Ya somos uno en Cristo. Él rompió las diferencias para que tú y yo ya no discriminemos, ya no dividamos, ya no clasifiquemos a la gente. Ustedes para allá, ustedes para allá y ustedes para allá. Somos uno, una unidad, un solo cuerpo en Cristo. Yo ya entendí por qué el Señor quiere la unidad de la iglesia, que la iglesia sea una, santa, católica, para que pase por la puerta estrecha de la salvación. Y ya podemos entender por qué el Señor nos quiere a todos unidos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la súplica de Jesús. Oigan, y si Jesús lo pidió, es porque Él preveía que uno de los grandes peligros de la iglesia y de sus servidores iba a ser la división. La división. Desde el principio de la iglesia hubo divisiones. Lo que preveía Jesús, cismas, hubo cismas, rupturas, herejías, sectarismos. Y hoy el mundo cristiano dividido, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, asambleas de Dios, pentecostales, católicos. Y una iglesia dividida, un cristianismo dividido, ¿saben qué es? Un escándalo para el mundo. Y unos servidores divididos en la renovación carismática, ¿saben qué es? Un escándalo para la renovación. Y una parroquia con grupos divididos y peleados entre ellos, un escándalo para la parroquia. El escándalo más grande de los cristianos es la división. Como que Jesús previó eso. Él lo sabe todo, lo ve todo y ve el pasado, el presente y el futuro. Y le digo a su padre: Padre, mi súplica principal es que sean, haz que sean, que vivan en la unidad como tú y yo somos uno y vivimos en la unidad. Ahí está el ideal de nosotros, hermanos, ser uno, vivir en comunión, no en división. Porque si somos uno, vamos a caber por la puerta angosta de la salvación. ¿Está claro este primer punto? ¿Me están oyendo? Siervos del Señor. Oigan, ¿por qué no dialogan ahí 2 minutos? Yo no sé, esto lo están grabando, pero no sé cómo van a hacer para editarlo después. 2 minutos, dialoguen con el que está al lado. Esta preguntita: ¿qué es lo que hace
que los servidores vivamos divididos? ¿Qué es lo que hace que los servidores vivamos divididos? Desde su experiencia, desde lo que conoce, desde lo que ha oído, desde lo que Dios le pone en su corazón hoy, ¿cuáles son esas razones que hacen que muchos servidores, en vez de vivir unidos, vivamos peleados y desunidos? 2 minutitos para reflexionar ahí, por favor, entre ustedes, con el que está al ladito, con el que está al ladito. Queda 1 minuto. Quedan 30 segundos. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir brevemente desde su puesto qué les inspiró Dios, cuáles son las razones que hacen que muchos vivamos en la división, en la pelea, en el pleito. ¿Qué es lo que hace que vivamos desunidos? ¿Quién quiere dar una respuesta desde su grupo, por favor? Ruth. Sí, compartimos que la soberbia, el chisme, el poder y el creerse superior a los. La soberbia, el chisme, el poder. Muy bien. ¿Tu hermano? Sí, papá, yo estuve conversando con él de la parroquia de San Jean. Yo soy de la parroquia San Juan Evangelista y logramos ponernos de acuerdo en que qué es lo que nos hace servidores que estemos divididos por el grupo. Primero la envidia. Envidia. La envidia produce ruptura. No hay comunicación. Falta de comunicación. Y luego el segundo, los hermanos no ponen los ojos en Jesús, sino que en el coordinador. Ser humano. Y entonces ser humano. Fracasa, porque nosotros como ser humano fallamos y Jesucristo nunca falla. Gracias por la respuesta. ¿Otro más? ¿Qué quiere responder? Sí, señora. Pienso que también porque no hay formación. Falta de formación. Hay mucha prepotencia personal. Prepotencia. Y no estamos unidos todavía con Jesús. Y nos falta la unidad especial que es con Jesús. Muy bien. ¿Alguno más? Para que se desahoguen, para que digan todo eso que quieren decir. Aprovechen. Tu hermano. Sí, yo creo que esto tiene que ver también de que, digamos, como coordinadores nosotros tenemos que saber cómo le vamos a hablar a una comunidad. Como decía el tema anterior, de que tenerse formando este grupito, decía el padre. Si vas, por ejemplo, un coordinador, no, si vas a decir algo, yo pienso de que es de traer esto a la mesa y poderlo compartir entre todos para ver qué se puede hacer en esto, no andar diciendo por aquí o por allá. El chisme, eso,
lleva a la división Sí. de los servidores prácticamente. El chisme, la lengua es una serpiente que divide. ¿Y usted? Yo creo que se perdió el objetivo, ¿no? Porque si somos servidores con todo. Y nos estamos fijando en otras pequeñeces y perdemos como el centro, que El es Cristo, centro, ¿no? lo principal. Somos servidores también de la unidad, o fundamentalmente de la unidad. Bueno, pero la anécdota continúa. Recuerden que el niño dijo que la puerta es angosta y que él sí puede entrar y yo no, porque por la puerta angosta solamente cabe uno. ¿Y qué más? Y que sea chiquito como yo. Cuando dijo esa segunda parte, yo me acordé de Marcos 10. Marcos 10 dice, exactamente, si no se hacen como niños, no podrán entrar al reino de la salvación. No podrán entrar por la puerta angosta si no se hacen como niños. ¿Qué me quiso decir Dios con ese niño? Me dijo, todo lo que tú predicaste fue basura. Tú lo que tenías que enseñarle a la gente con este evangelio es que la unidad es importante para la salvación, porque Dios no salva divididos, Dios salva unidos, porque Dios no es un Dios de egos, de egoístas, cada uno individualista, separado en su mundito. Dios es un Dios de un pueblo, de una comunidad. Por eso el Dios del Antiguo Testamento se reveló como el Dios del pueblo de Israel. Y de 12 tribus diferentes hizo un solo pueblo suyo. Y ese pueblo es un símbolo del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que Él hizo no con uno solo, sino con 12 columnas. Él es un Dios de un pueblo. Él es un Dios de una comunidad. Por eso Él no salva a islas, a aislados. Él salva a los que viven en unidad y en comunión como pueblo. Y por eso le pide al Padre que sean uno. Y además que sean pequeños. Él dice, háganse pequeños, háganse sencillos como los niños. Porque si no se hacen como niños, no cabrán por la puerta angosta. Esa puerta es chiquita y solo caben los niños. Y el peligro que tenemos los servidores, el padre Roberto lo decía hoy, ahí en la mañana. Uno de los grandes peligros que tenemos es la soberbia. La soberbia, el orgullo, el inflarnos. Nos inflamos por el puesto que nos dan. Pavos reales. Nos inflamos porque la gente nos hace reverencia. Soy el líder. Nos inflamos porque estamos más cerquita del Padre, de la jerarquía que los demás. Nos inflamos porque tenemos una autoridad que se nos ha dado. Y nos inflamos porque la gente nos halaga, nos besa la mano, nos dice cosas bonitas, se nos somete a veces ciegamente. Y nos sentimos que somos muy importantes y nos inflamos. Y además nos inflamos porque tenemos una dosis de orgullo personal cada uno, que nos viene del pecado original. Por el pecado original todos tenemos una dosis de orgullo. Es una consecuencia del pecado original, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y entonces a todos esos servidores inflados, primero les quiero decir, no caben por la puerta angosta de la salvación. Sorry, pero no caben. Yo creo que el niño cuando me escaneó así, me vio tan gordito, dijo, no, este no cabe. Entonces por eso me dijo, padre, yo sí voy a pasar por ahí, pero tú no. Hermano, los servidores inflados no caben. Tienen que hacerse pequeños, sencillos, humildes, dependientes de Dios en las buenas y en las malas, teniendo el puesto que tenga y el título que tenga, chiquitito. Por eso esa puerta es angosta, para los chiquitos, no para los que se pavonean y se hacen grandotes.
Mejor dicho, a todos los servidores que se sienten muy infladotes y muy importantes y muy grandes y muy soberbios, a todos les regalo un alfiler. Tómense su alfiler y pégueselo aquí para que se desinfle. Y cuando se desinfle, véase en su verdadera realidad y diga: ¿quién soy yo? Caramba, si yo soy una simple vasija de barro. ¿Quién es el Papa? Una simple vasija de barro a quien Dios le confió una misión muy grande. Pero al fin y al cabo, vasija de barro. ¿Y quién es el Padre Carlos y el Padre Roberto? Una simple vasija de barro que a Dios le dio la gana escoger para trabajar, traerlos a trabajar a su viña. Y les dio un puesto, un cargo. ¿Pero qué somos? ¿Y quiénes son estos servidores y servidoras líderes de la renovación carismática? Simple vasija de barro. Yo estoy aquí viendo como 60 vasijas de barro. Unas más panzonas, otras más orejonas, otras más prietitas. ¿Pero qué somos todos? Cuando tengamos esa conciencia, yo soy una vasija de barro que Dios está usando para su servicio. Oiga, nos volvemos chiquitos, como niños, y podremos pasar por la puerta angosta de la salvación. Si no se hacen como niños, chiquitos, humildes, dependientes siempre de Dios, y no de tu título, y no de tu dinero, y no de tu imagen, dependientes siempre de Dios, con la conciencia de que son nada, barro. Si no se hacen como niños así, no entrarán al reino de los cielos, dice el Señor en Marcos capítulo 10. Oigan, hermanos, unidad y acompañamiento se llama el tema. El Señor les está mandando a decir a todos que ustedes deben ser testimonios de unidad, ser servidores de la unidad y trabajar por la unidad en la iglesia, en la renovación, en tu grupo de oración, en tu parroquia, etc. No por motivos políticos, no por motivos organizacionales, no por motivos del plan parroquial, no por motivos de ninguna índole, sino por el motivo de la salvación. Porque si no estamos unidos, no nos vamos a salvar. No vamos a caber por la puerta angosta de la salvación. ¿Y usted quiere salvarse? Sí. Les decía ayer, lo más importante que podemos lograr en este mundo es salvarnos y trabajar por la salvación de los que amamos y de las personas que el Señor nos ha encomendado. Y una clave para que todos nos salvemos es vivir en la unidad. Y les voy a decir por qué. La unidad viene de Dios, viene del Espíritu de Dios. En cambio, la división viene del diablo. El diablo trabaja con este principio: divide y vencerás. Díganlo todos. Divide y vencerás, todos. Divide y vencerás. Ese es el lema del diablo. El diablo quiere la familia divididas, los esposos divididos, los matrimonios rotos, la iglesia dividida, a los líderes peleados, así nos quiere el demonio, a los curas enojados con el pueblo, al obispo enojado con los curas, nos quiere divididos, a los obispos peleados con el papa. El diablo quiere dividirnos, porque divididos nos vencen. Divididos estamos desarmados. Aquí sí vale el dicho de los políticos, de los que hacen huelga: la unión hace la fuerza. Aquí sí la unión hace la fuerza. Jamás será vencido. Miren, mis hermanos,
Yo fui exorcista de la Arquidiócesis de México. Me tocó trabajar en ese duro tema. Aquí inclusive en este librito aparecen los 8 exorcistas que estábamos en la Arquidiócesis de México en esa época, en que yo era el encargado de la renovación carismática. Nosotros como exorcistas creíamos que en el pueblo de Dios hay una gran ignorancia sobre el tema demoníaco. Y esa gran ignorancia es sin culpa del pueblo, porque de eso no les hablamos nunca en las homilías, ni en el catecismo, ni en los cursos de preparación sacramental, ni en los congresos carismáticos, nada. Ese tema como que no lo tocamos, nos da miedo. Creemos que es no estar en la moda, que es ser anticuados. Muchos padres tenemos miedo de que si hablamos de este tema, los otros sacerdotes nos van a atacar, se van a burlar. A mí cuando me nombraron exorcista, los otros padres, en vez de decir, padre, estoy a tu servicio, qué bueno, voy a orar por ti, sé que es un ministerio pesado, ¿saben qué hacían? Se burlaban. Me tocaban así la cabecita y me decían, padre Carlos, sácame un diablito. Sácame un diablito. Ay, sácame un diablito, sácame un diablito. Y me tocaban y se burlaban. Hermanos, nosotros creímos que era importante dar formación sobre el tema. Y lo primero que hicimos fue publicar este librito, que es la doctrina católica sobre los demonios, sobre el que divide. El diablo es el que divide. Es el que nos aparta de Dios, nos divide, nos separa. Es el que nos aparta a unos de otros, nos divide, nos aparta. Es el que nos hace pelear con la esposa, con los hijos, nos separa, nos divide. Es el que nos hace pelear con nuestras ovejitas en el grupo de oración, nos aparta, nos divide. Porque Él quiere pervertirnos. Porque Él es un espíritu pervertido y pervertidor. Y Él quiere pervertirnos para que tú y yo no nos salvemos. El Señor está queriendo salvarnos. Y nos está diciendo, y la puerta de la salvación es angosta. Vivan unidos y como niños. Y el diablo dice, pero yo no quiero dejarlo salvar. ¿Y por qué? Porque él ya no puede ir al cielo de donde cayó. Y nosotros, pecadores, sí podemos ir al cielo. Entonces nos tiene envidia y no nos quiere dejar ir. Quiere que corramos la misma suerte suya, el infierno para siempre. Y entonces se ha propuesto dividirnos para que estemos sin fuerza solitos y